Good morning, good afternoon, or good Buenos evening, días, depending buenas on where tardes o you are buenas in the noches, world. dependiendo de dónde se Welcome estén to the conectando. Participation Webinar for Bienvenidos a este Certification importante of webinario de la Media falta and de información al Information Literacy for empoderamiento, Adult la Educators and alfabetización en AI. en la información de Thank los you for medios joining us today. digitales para educadores adultos en la era de la My name is inteligencia Sara Acosta artificial. from Equality Hola, Learning soy Sara Ecosystems Acosta team here at the del UNESCO ecosistema Institute de of Knowledge Learning, aprendizaje and aquí we're en el very Instituto pleased to UNESCO de present this Aprendizaje para webinar. toda la vida y voy a comenzar con nuestro webinario el día Today de we have a hoy. very rich agenda El with día de hoy speakers tenemos una representing agenda bastante perspectives that completa que represent incluye policy a practices and ponentes academic points of view de from práctica de different parts of the política que world. representan puntos We are académicos de here distintas partes del today mundo y covering estamos this aquí el día agenda, de which is hoy media and con information este literacy, importante tema de fundamental skills información, for empoderamiento y navigating the everyday alfabetización de la fast-paced información y technological redes world. sociales para navegar en este Before we mundo dive digital into que the crece a un discussion, ritmo I would acelerado. like to give you Antes de some nuestra housekeeping information. presentación, As quisiera you darles can also información see al on the respecto. screen, Como we todos would like pueden to ver en notice that the pantalla, webinar se is habrán being dado cuenta recorded. que el We webinario se have está simultaneous grabando. Y interpretation también available tenemos in información e English, French, interpretación and Spanish. disponible en inglés, And francés y please feel español. free to click Así on the que, por globe at the favor, bottom of your Zoom screen váyanse hasta to abajo al select the icono de un language of mundo en your la pantalla preference. de Zoom para seleccionar la We lengua de su encourage you to preferencia. engage with the También speakers les using the alentamos a que Q&A por box. favor se Please involucren en la share any página, questions en and la caja thoughts de there. conversación And if you para have poner ahí sus specific preguntas y questions respuestas directed towards para one of our dirigir speakers, preguntas please específicas a indicate nuestros ponentes who is e the speaker you indiquen would like a quién es to el respond this ponente a question. que quisieran dirigirse y que responda Also, I su would like pregunta. to invite you to keep También an eye quisiera on the chat invitarlos a que por favor because my manténganse colleagues will be sharing atentos a la important conversación links and porque mis resources colegas van a and estar important information in all the compartiendo language, información and y you can recursos also follow importantes en todas las lenguas para while que we are puedan dar el also on seguimiento text. mientras So seguimos avanzando en la I think conversación. we are ready Así to que start. creo que estamos Thank listos you para for comenzar. all the participants Gracias that a are todos already. los I can see that we are participantes que already están more than aquí. 100. Vemos que ya tenemos Um, más de 100 I would like to participantes en give esta the sesión, floor to my así que colleague, quisiera darle la Raúl palabra Valdés a mi Cotera, colega, Chief el Program señor Raúl Coordinator Valdés of the Cotera, UNESCO Institute of Philology and coordinador en Linguistic jefe del Studies, Instituto to UNESCO give the del opening Aprendizaje para toda remarks. la vida aquí en Raúl, Hamburgo para please, the dar floor is yours. los comentarios de apertura. Doctor Raúl, Thank you. adelante. Thank you very much, Sarah, and good Muchísimas morning, good gracias. afternoon, and good Buenos evening días, buenas to tardes o everyone buenas joining us noches a from todos around los the world. que se unen desde toda It's cualquier really parte del a big mundo. pleasure to welcome you all today Verdaderamente to es the un gran webinar gusto darles From Misinformation to Empowerment la in bienvenida de Media and la Information desinformación al Literacy empoderamiento, for a la Adult alfabetización de Educators información in y the Age of medios, AI. redes sociales para educadores We're here adultos en la today era de la because we share inteligencia a common artificial. commitment Estamos aquí porque to tenemos un ensure that compromiso común: literacy remains a asegurar que la foundation of alfabetización equity, permanezca como una dignity, base de and equidad, lifelong learning dignidad at a time y de when aprendizaje para artificial toda la intelligence vida, para reshape cuando not only how we esta teach etapa de and inteligencia learn, artificial but está also dando what forma we no solo al do aprendizaje y la for the enseñanza, entire ecosystem. sino también a las necesidades de alfabetización Literacy is misma. about more than La reading or writing, alfabetización es más as que the leer UNESCO y recommendation escribir. on adult learning and Como education reminds UNESCO, us. tenemos It's a una lifelong journey, recomendación que es one un that trayecto enables para toda people la to vida, participate fully que in permite a todas society, las at personas work, participar en and la in their sociedad, communities. en el trabajo y en sus In today's comunidades. digital world, En that la journey must also época include digital del día de media hoy, este and viaje information incluye literacy, redes sociales y digital skills, alfabetización de la and información, critical habilidades AI digitales thinking. y alfabetización de This inteligencia global artificial understanding crítica. makes adult learning and Este education entendimiento tan more amplio hace que important el than ever. aprendizaje y la educación sean It más fosters importantes que nunca, values we porque nos urgently fomenta need: valores coexistence, que critical necesitamos, como la dialogue, coexistencia, el diálogo tolerance, and crítico, peace. la tolerancia y la Yes, paz. yet these values are under pressure, Estos valores, and aún in an así, environment están bajo shaped by presión y misinformation, en un ambiente que deepfakes, and está algorithm formado bias, por la adult desinformación, education noticias is no longer falsas just y about a second algoritmos chance. erróneos. La educación It para is a los adultos no tiene cornerstone una segunda of oportunidad. resilience Es la and piedra democracy. angular de la resiliencia y de Media la and vida information democrática. literacy, La therefore, alfabetización foundation. de la Adults información play y redes many roles. sociales Family es la base workers, para los parents, adultos que tienen community members, muchos papeles, como por voters, ejemplo los and trabajadores, los language padres, users. los Their miembros de las ability to comunidades. evaluate El aprendizaje information, para toda la vida question es la narratives, and capacidad para evaluar la understand how información, cuestionar las algorithms narrativas y shape entender what cómo they los see algoritmos dan directly forma affects cuando ven both algo que their own directamente lives está and afectando the tanto well-being of a their sus propias communities. vidas y el bienestar de When sus adults comunidades. strengthen these skills, Cuando los adultos they become fortalecen estas multipliers of habilidades, resilience, entonces se hacen supporting múltiples informed decisions, de partes de championing resiliencia para harmful apoyar las narratives, and decisiones fostering informadas, empathy. las narrativas que se Many contraponen y concepts fomentar adult learning
estos aspectos. En muchos contextos, espacios de aprendizaje para toda la vida son los lugares principales cuando se trata de competencias que se pueden desarrollar. Del mismo forma, el acceso permanece sin equidad. Entonces, una tercera parte del mundo todavía no puede estar en línea y más de cientos millones de personas no tienen las habilidades de alfabetización básica. Muchos de ellos son mujeres. El marco de Marrakech nos reafirma la acción del aprendizaje para toda la vida, que es un derecho humano y que debe incluir la inclusión digital, así como las habilidades necesitadas para navegar en la información de la inteligencia artificial de una forma segura y responsable. El quinto informe mundial en el aprendizaje en la educación del quinto grado también nos recuerda del papel básico del aprendizaje para los adultos para fomentar una ciudadanía democrática y aún así nos da mucha atención que se dirigen a a los niños, a los aprendices adultos. Esto es importante dado que la democracia depende de adultos bien involucrados y bien informados, los educadores públicos a partir de ahí no solamente se enseñan habilidades, sino que crean espacios de reflexión para el diálogo y el empoderamiento. En la era de la inteligencia artificial, esto ayuda a los aprendices a preguntarse preguntas básicas. ¿Quién creó este contenido? ¿Con qué propósito? ¿Qué voces se escuchan? ¿Y quiénes faltan? Los educadores que colocamos en el corazón de nuestro trabajo a través de iniciativas, a través de un desarrollo de contenidos y de cursos, estamos aquí para fortalecer nuestras capacidades en todo el mundo. Y hoy me da mucho gusto que en conjunto los colegas de UNESCO y la comunicación y del sector de la información nos estén lanzando la versión de español y en francés de este curso de alfabetización de información y redes sociales para educadores adultos en el aprendizaje para toda la vida. Este es un paso concreto hacia la división digital para asegurar la inclusión, el apoyo tecnológico, la ética y la dignidad humana. Vamos a utilizar este webinario no solamente para reflexionar en los retos de la inteligencia artificial en la información, sino también para reafirmar nuestra responsabilidad compartida para ir de esta desinformación al empoderamiento a través de todo el aprendizaje para toda la vida. Hemos alcanzado una discusión y vamos a abordarla, así que espero el- que sea muy enriquecedor las ponencias que vamos a escuchar. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Sara. For your final Muchísimas gracias, doctor Raúl, por sus highlighting palabras, participation señalando la and importancia de showcasing the la work that you are about alfabetización to en la información y las redes sociales en present el around trabajo the que next está weeks to haciendo come in UIL. this discussion. Gracias por darnos la Now, base I would para like esta to invite discusión. Miss Madeleine Ahora quisiera Pili, invitar who is a the Miss Head of Adeline, Information que es la Literacy jefa and de Digital la Competencies Unit alfabetización de at the información UNESCO headquarters, y so redes to also sociales de give us a competencias welcome digitales address. aquí en la sede de UNESCO para darnos Madeleine, unas please, palabras. the floor is yours. Adeline, please. ¿Tiene la Thank you so palabra? much, Sarah. Good Muchísimas gracias, afternoon, Sara. good morning, everyone. Buenos días, buenas Distinguished member tardes of a the estimados International colegas, Communication miembros de Literacy la Community, distinguished partners, comunidad de guests. alfabetización de It's really a pleasure to información welcome y you redes today sociales, as we distinguidos celebrate socios. this Es un placer darles la opportunity that bienvenida si befriends the celebramos este launch of the paso tan multilingual importante que es el version lanzamiento of de the nuestra TED versión Plus for multilingüe adult de educators estos on cursos de engagement in aprendizaje literacy that is para now educadores available in adultos y English, de French, and Spanish. alfabetización e información que está disponible Before en inglés, moving ahead, francés y I would español. really like to Antes que express otra cosa, my quisiera sincere gratitude expresar to mi our gratitud más partners from sincera the a US todos nuestros Precipice for socios Lifelong Learning and the del Shanghai Instituto Open UIL de University UNESCO de for outstanding Shanghai, de la Universidad collaboration Abierta, por in the su development of colaboración tan this destacada important en el course. desarrollo de este importante curso. Today's launch come at a very El particular lanzamiento moment. del día de hoy We're living llega a un through a momento profound muy particular transformation en el of que our estamos information dejando una ecosystem. profunda transformación de nuestro ecosistema de Artificial información. intelligence is rapidly La shaping inteligencia and artificial se reshaping the está information we dando produce, forma share, rápidamente y consume, reformándose. digital platforms ¿Cómo es que la increasingly información que se influence how produce y que each se and every one comparte of está us consumiendo las learn, plataformas digitales y que está participate, influyendo en and cada uno de engage with nosotros, one another? cómo participamos en el debate At the público y same cómo nos time, involucramos you've en already otras heard narrativas? that De la misma just forma, in the como ya lo first escuchamos por opening parte remarks, de comentarios misinformation anteriores, and la manipulation desinformación, often la falta de contribute información y la equally to manipulación spread en at línea de unprecedented contenido scale.
dañino continúan esparciéndose a una escala sin precedentes y de esta forma, ¿cómo podemos confiar y dependemos muchas veces de la polarización de los retos democráticos de la participación en todo el mundo? En este ambiente, la alfabetización para la información y redes sociales no es opcional, es esencial, como se ha reconocido por la UNESCO, una prioridad clave en la alfabetización de la información para recordar a todos, cada uno de nosotros, con habilidades varias, la capacidad para verificar la información, involucrarnos en el pensamiento crítico en línea y, cuando no estamos en línea, para tomar decisiones informadas en la vida diaria. Más allá de las habilidades técnicas, esto fortalece la cohesión social, la participación civil, así como la base de la sociedad democrática pacífica. Es verdad que la UNESCO ha priorizado a los jóvenes en nuestros programas de alfabetización de información porque estas habilidades se deben de enseñar a la temprana edad. Es por ello que apoyamos a 40 Estados miembros, por ejemplo, en una alfabetización de información en contenidos académicos para cambiar las políticas educativas a nivel nacional. Pero sabemos que necesitamos estos esfuerzos para ir más allá, porque la información no es nada más el discurso, sino que se dirige a jóvenes que afectan a toda la sociedad entera. Los adultos también, por su parte, están viviendo unos ecosistemas de cambios en los ecosistemas de información digital y con frecuencia las oportunidades suficientes para desarrollar capacidades de pensamiento crítico con estos ambientes se ven en entredicho. Es por eso que la UNESCO en el Instituto de Aprendizaje para todas las vidas hemos unido esfuerzos con los meses pasados para desarrollar estos cursos de autoaprendizaje para adultos en todo el mundo, y aquí tenemos a actores claves para el empoderamiento, para ayudar a los aprendices a generar confianza, autonomía, las habilidades para participar en la sociedad, y esto significa que se fortalece la comunidad en su totalidad. De esta forma, este curso se ha diseñado con ambición en mente para proveer de oportunidades de aprendizaje, prácticas flexibles y accesibles. Para lanzar el lanzamiento de este curso solamente en inglés, se tuvo que demostrar una demanda mundial fuerte, que 24 de los cursos que ya se habían lanzado, y también tuvimos que alentar una retroalimentación positiva que recibimos de los participantes. Por ejemplo, un capacitador en Kenia que describió el curso como una verdadera apertura para ayudar a los educadores a navegar en retos de seguridad digital. Por otra parte, otro capacitador en Latinoamérica enfatizó cómo el curso ayudó al equipo de aprendices de adultos en el entendimiento para la narrativa y el uso crítico de las redes sociales. Estos logros han reforzado nuestra convicción para invertir en aprendizaje para toda la vida, que es necesario y de mucho impacto. Así que esta iniciativa no es solamente un punto final, sino un comienzo de un esfuerzo mundial mucho más amplio para asegurar que esta información sea una competencia universal para todas las personas, independientemente de la edad que ellas tengan. Quiero agradecer a todos ustedes por su compromiso, por involucrarse en la conversación de hoy, por las que vamos a escuchar de nuestros exponentes y por las ideas que van a surgir de esta importante conversación. Muchas Thank you so gracias. much, Adeline, for your words. Muchísimas gracias, Really, Adeline, por tus palabras, por compartir con nosotros, especially highlighting the específicamente por importance and señalar relevance la of the relevancia course y that la we're importancia working on del curso que to hemos lanzado el día de hoy tackle misinformation, para harmful poder abordar content, la the falta de spread of fake información, news, el the contenido irrational dañino, deepfakes, and el false esparcimiento de las algorithms noticias with falsas, el AI, surgimiento de and how estos contenidos all of falsos this con base en connects la with inteligencia the artificial, y citizenship, cómo todo esto democracy, se and conecta for con active la ciudadanía participation digital, la in our democracia, la communities. participación activa en And nuestras we have comunidades. already mentioned Así que, also como ya mencionamos the también, impact of this course el impacto de in este curso our participants so far. And I would like en to nuestros share a participantes short hasta video ahora. so Quisiera all compartir the unos participants that breves are videos here para que now todos los participantes que can están aquí know a little bit more puedan about saber what is un this poco más course acerca de qué se trata before we este dive curso into antes de que the comencemos y que discussion. vayamos a So Miss las Dolly will now conversaciones. share the video. Entonces, compartimos el video Dolly will ahora. share with us Gracias. about a brief description of Una breve the course. descripción de este That will curso. frame our discussion for today. Adelante, por favor. ¿Estás tratando de ayudar a adultos a navegar en este mundo complejo de información? En esta era digital, donde la falta de información se esparce por todo el mundo, afecta la integridad de la información,
donde necesitamos una alfabetización de la información y es más esencial que nunca en el Instituto UNESCO de Aprendizaje para toda la vida, en colaboración con la Unidad de Competencias Digitales de Alfabetización de Información de la UNESCO, hemos lanzado este manual de alfabetización para educadores para adultos como un curso en línea a su propio ritmo que da la capacidad para desarrollar pensamiento crítico y habilidades para que los aprendices creen y puedan aprender en un ambiente en línea mucho más informado. Por favor, manténganse en esta etapa digital que cambia constantemente con este curso para inspirar a los adultos del hoy y del mañana a distinguir de la ficción a la realidad, generar resiliencia y poder ser estos campeones informados que se involucren en la forma cívica correcta. Así que tomen los pasos para dar forma a los siguientes pensadores críticos informados y regístrense el día de hoy. Gracias. This video was a short introduction of Este the video course, fue una introducción breve del and curso. we will have more time to dive Vamos a into tener what is más the tiempo content and para to poder ver what is nuestro the course about contenido, and para more ver de qué se details trata el later curso y in ver this mayores discussion. detalles But with no posteriormente en further esta ado, I discusión. would like to give the Pero floor to hasta my colleague ahora Olivier quisiera van darle Boxtel, la palabra a who is mi the colega coordinator in Oliver UNESCO van Media Boxtel, and Information que es Systems in funcionario de Digital proyecto Competencies en unit, who will competencias moderate the digitales y discussion. We alfabetización will de dive información towards the de conclusion UNESCO, quien va a and receive moderar la sesión submissions y with nos va a llevar discussions for hacia the next intervenciones part finales of en the la webinar. discusión para la So, siguiente parte del Olivier, webinario. please, over to you. Así que por favor le cedemos la Thank you, palabra a Sarah. Oliver. Hello, Muchísimas everyone. gracias. Good Gracias, morning, Sara. good Hola a afternoon, todos, bienvenidos, and buenas good evening. tardes My o name buenas is Olivier noches. Van Boxtel, and Soy I Oliver Van work for Buxtel UNESCO's Media and y Information trabajo Literacy para and Digital Competencies Unit at UNESCO in en la Paris. Unidad de Competencias Digitales y de Alfabetización de Media and Información en Information UNESCO Literacy from París. now on, I'm going La to introduce alfabetización de as información y redes MIL. sociales me voy a referir It is como my pleasure MIL por sus siglas to en moderate inglés. this session, Me da mucho gusto poder not only moderar esta because sesión, MIL is a no priority solamente for porque el UNESCO, MIL but es una also prioridad para la because UNESCO, this sino porque online course, también which este curso UIL en and línea UNESCO launched que a UIL couple of months ago y UNESCO reflects an lanzaron hace un important par de commitment, meses, sino porque ensuring refleja that un compromiso MIL muy importante reaches all asegurando parts of que society. esta And by alfabetización de focusing información on es parte de la adult sociedad learners y nos and concentramos educators, en los this aprendices is an adultos, en los important step educadores para in los that adultos, direction. y este es un paso So importante en today, esta we dirección. reflect Así that que el día de with hoy, perspectives con from reflejo policy, a ello, vamos a research, escuchar and practice perspectivas de investigación across de different políticas y de regions and investigación de contexts. práctica en And the diferentes lugares y focus, of contextos, y course, nos vamos will a be concentrar desde how luego media en information cómo literacy la can support alfabetización a la adult información y redes learners sociales and puede educators apoyar a los in today's aprendices para los digital adultos, a los environment. educadores, para los adultos So as a en el reminder ambiente for digital those del who día de just hoy. Así que joined como the webinar, recordatorio the webinar is a los que divided acaban de in llegar, both este English, webinario va a estar French, disponible and en inglés, Chinese. So, francés y and in fact, español. we have speakers who speak Y all de three hecho languages. tenemos So ponentes que make hablan sure that estas in the tres video lenguas you select distintas, the así que proper les language. asegúrense de, por And favor, also a reminder escoger la that lengua de su after preferencia, y the también les session, we'll have recordamos que some time después for de las Q&A. So make sure ponencias that vamos you a post your tener una breve questions to sesión de preguntas y the respuestas Q&A box, para que puedan and the dirigirlas moderator a will be los happy ponentes, to así que respond to utilicen them. la caja destinada But para to start ello. with, each of the three Entonces, para panelists comenzar, cada have uno de prepared a estos short tres panelistas presentation han highlighting their preparado work unas in the field of media and presentaciones information señalando literacy. su trabajo en el campo And de the first alfabetización e speaker is Mr. información. Pablo El primer Pages, ponente es the head el of señor digital Pablo Pajés, citizenship que es at el jefe de la ELDA in ciudadanía digital Uruguay. en Uruguay. Pablo works on digital citizenship, Pablo trabaja social en la intelligence, ciudadanía and media and digital, en information inteligencia literacy artificial initiatives. y en alfabetización de And he información y will redes present to sociales, us en las iniciativas al those with respecto, y experience va a in integrating presentarnos MIL su and trabajo AI literacy in que education policy. integra esta información, la alfabetización de Pablo, inteligencia I'm artificial giving you the y las floor políticas for de your educación. presentation. Señor Thank you. Pablo, adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos y para todas. Es para nosotros un privilegio, un honor haber sido invitados y convocados para participar de esta actividad, y aprovecho a felicitarles por el lanzamiento del curso tan valioso que han desarrollado. Me toca contar un poco rápidamente lo que venimos haciendo desde Uruguay y desde Ceibal en particular, asociados al tema de la alfabetización mediática. Nosotros consideramos a la alfabetización mediática como un pilar en el sistema democrático. Y eso no es nuevo en la perspectiva que desde Uruguay se asume. Tenemos que recordar que dentro de los educomunicadores
estuvo Mario Kaplum, uruguayo, acompañando a Paulo Freire, siendo pioneros en una perspectiva de la educomunicación que da un poco sentido a la perspectiva de la alfabetización mediática. Y es por eso también que desde Uruguay acuñamos fuertemente ese sentimiento de que a través de la educomunicación podemos generar mejores sistemas democráticos. Entonces, Ceibal, un poco como continuador de esa perspectiva, ha desarrollado múltiples iniciativas que me gustaría ir también contando. No puedo no comenzar también por lo que es el escenario nacional. Si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. El escenario nacional se comprende de una conjunción de estrategias nacional de ciudadanía digital y la estrategia nacional de inteligencia artificial, que juntas lo que promueven es un habitar consentido de los territorios digitales, ¿sí? Por promover que estos espacios sean espacios de derechos, donde cada uno de los pilares pueda desarrollar no solo el saber hacer, sino el saber comprender cada uno de los entornos a los que hoy en día van cambiando con tanto vértigo. Si podemos cambiar la diapositiva, estoy haciendo referencia a la siguiente. Y un tema no menor es que en Uruguay se ha transversalizado un marco referencial para la enseñanza de la alfabetización mediática a lo largo de todo el currículum de la educación básica. Esto ha sido muy significativo porque ha orientado a todas las políticas públicas nacionales en pos de un fin determinado, y es el empoderamiento de los colectivos docentes y de los estudiantes, como bien decía Olivier, o sea, a lo largo de la vida. Y eso es una característica, o por lo menos es un esfuerzo nacional integrado al que estamos todos abocados. No sin dificultades que ahora también voy a pasar a detallar. Bueno, desde Ceibal, como muchos de ustedes saben, ya hace mucho tiempo, y en Uruguay obviamente, tenemos la asignación de dispositivos 1 a 1, está resuelta, todos los centros educativos públicos cuentan con tecnologías asociadas a tecnologías digitales que promueven la enseñanza y el aprendizaje cuando mediado por los contenidos digitales, y hemos pasado por distintas etapas. Una de esas ha sido, bueno, un poco la era de las plataformas, ¿no? Todo el desarrollo de plataformas. Y hoy estamos en una era donde consideramos clave el desarrollo profesional docente. Estos docentes que acompañan a los estudiantes a lo largo de la vida son claves, su fortalecimiento es clave para también fortalecer las bases de la pirámide de la democracia actual. Entonces, si cambiamos diapositiva, ustedes van a encontrar que en esta búsqueda también de integrar a la ciudadanía digital la inteligencia artificial, hemos desarrollado múltiples iniciativas que buscan poner en el centro de la escena a la inteligencia artificial, generando conferencias de alto nivel para docentes en todo el territorio nacional, con referentes internacionales, y esto buscando impactar en esta nueva sensibilidad que implica desarrollar sujetos de derecho que conozcan sus derechos en el contexto digital en este nuevo contexto, y que por supuesto tengan habilidades para desarrollarse y poder comprender las lógicas de los entornos. Para eso, desde Ceibal, lo que también hacemos, además de, voy ahora a pasar un poco lo que es la producción de cursos y contenidos, también coincidimos con UNESCO en generar cursos para toda la ciudadanía. Hacemos una curaduría de recursos vinculadas a ciudadanía y inteligencia artificial para que los docentes puedan utilizarlas con sentido. Si podemos cambiar 2 diapositivas, porque ya pasé por esa. Como les decía, en Uruguay tenemos también un problema. Si bien somos líderes en la región,
nuestra perspectiva es nuestra mirada, nuestro espejo, nuestro anhelo, o sea, es una comparación a nivel global, y en esto los resultados de alfabetización digital, en esto lo que está también integrada la alfabetización mediática, no son los mejores en la comparación, por ejemplo, con el promedio de los países de la OCDE, o a aquellos que tienen mejores resultados. Y ese es nuestro espejo de superación. Por eso, desde la organización, se monitorea permanentemente y se participa de mediciones externas, por ejemplo, ISILS, que adjunto también ahí en la presentación el documento y el capítulo de Uruguay para que puedan ver dónde están las debilidades. Y hoy tenemos fuertemente una debilidad que es el desarrollo desigual, ¿sí? Como bien decía Andrés Lombana, históricamente, que en contextos desiguales el desarrollo es desigual. Y bueno, y esa es un poco la piedra angular que nos moviliza como organización y como sistema educativo para poder traccionar sobre estas comunidades más vulnerables que no están accediendo hoy a ese conocimiento fino que les permita identificar cuando una información es falsa, cuando un perfil en una red social es falso o las fuentes no están siendo debidamente chequeadas. Para esto, agradezco adelantar otra diapositiva más. Lo que estamos implementando es una propuesta integral de nuevas metodologías, que sean metodologías ágiles en el centro educativo y promoviendo estas a través de los colectivos docentes, gamificar el aula con distintas propuestas que pongan en el centro los temas de información y desinformación, apostar al desarrollo del pensamiento crítico y que las propuestas no queden nucleadas en algunos o en grandes o en pequeños, porque es donde se tiene el mayor de los éxitos, pequeños centros educativos, sino que puedan ser todas escalables a nivel nacional. Y bueno, y para eso, agradezco adelantar 2 diapositivas. CEIBAL tiene un liderazgo pedagógico fuerte, como decías, trabajamos fuertemente en la generación de cursos y contenidos para todos los niveles de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, equipos de dirección y más reciente en el tiempo, la ciudadanía en general. Y en este trayecto, en temas específicos de ciudadanía digital, hemos formado a más de 15.000 docentes. Hemos trabajado últimamente en temas de fact-checking y sobre eso estamos haciendo también sociedades con medios de prensa que nos permitan estar como cerca de qué es lo que tenemos que mirar y qué es lo que tenemos que poder enseñar a docentes y referentes adultos para poder identificar la frontera cada vez más indivisible entre la verdad y la apariencia o lo falso. Y en esto obviamente aparece muy fuertemente vinculado el tema de las habilidades digitales vinculadas con inteligencia artificial. Y ahí tenemos un reto muy fuerte y estamos monitoreando también cómo los docentes están integrando la inteligencia artificial con sentido y con criterio. Estamos trabajando sobre eso. El programa de pensamiento computacional e inteligencia artificial que busca dotar a los estudiantes no solo de un saber instrumental, sino de un saber crítico, hoy ya tiene más de 4.500 docentes formados y participan en el trayecto que se aplica en cuarto, quinto y sexto de educación primaria, el 96% de las escuelas públicas. Agradezco adelantar también la diapositiva, así otra más, quienes lo están acompañando lo pueden ir viendo. Entonces les decía, el 96% de las escuelas públicas en Uruguay hoy ya están accediendo a un programa integral de formación en pensamiento computacional e inteligencia artificial que trabaja sobre estos temas vinculados también con el saber, como les decía, un saber instrumental, un saber hacer y un saber comprender cuáles son las lógicas en la comunicación. Y por último, en esto que decíamos de gamificar las propuestas, en estas alianzas con medios de prensa que trabajan sobre chequeo de información, si adelantamos una más y es la última, hemos desarrollado un programa que se llama Reinformados 1, que tiene secuencias didácticas y tiene juegos para poder dinamizar las propuestas de aula para docentes. Eso ha sido muy bien evaluado y hemos tenido
un impacto muy fuerte en la adhesión de la comunidad de docentes, y estamos por lanzar en las próximas semanas Reinformados 2, donde incorporamos los temas de inteligencia artificial. Esto es un poco una visión más integral que tenemos como estrategia 2026-2028, donde el desarrollo de las habilidades digitales en la organización, en Ceibal, nos implica a toda la organización con una propuesta integral de formación, como decía, de toda la comunidad educativa. Quedo a disposición, obviamente, para cualquier consulta o pregunta posterior, y así que seguimos con el evento. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Pablo, for your presentation. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presentación y por señalar este trabajo tan importante que están haciendo en Uruguay y en alfabetización de información. Desde luego que regresamos con usted después con muchas otras respuestas acerca de su trabajo. Ahora nos vamos a otra versión. Vamos a hablar en francés para el siguiente ponente. Vamos a escuchar al director ejecutivo de Senegal. Es una organización que trabaja en particular en la lucha contra la falta de información. Rendre l'éducation aux médias et à l'information plus accesible et plus engageante, notamment grâce à la culture, à la Él está haciendo un gran trabajo accesible a la cultura, a la tecnología y con base en las perspectivas comunitarias. Señor, adelante, por favor. Bonjour et merci beaucoup, Olivier. Hola, Bonjour muchísimas gracias, buenos días. Escuchamos a Ocean Way. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo estoy aquí para hablar de para sustituir a mi predecesor. Quiero agradecer a la UNESCO por esta invitación. Los felicito por su iniciativa. Ha sido muy importante la capacidad de los educadores, quienes en mi opinión son los actores principales y los actores más importantes en educación en África Occidental. La siguiente diapositiva. Así que voy a presentar el trabajo que estamos haciendo en nuestra organización. Somos una organización de la sociedad civil con base en los jóvenes en Dakar, que tiene actividades en prácticamente todo África Occidental y también en la región del Sahara. Cubrimos una docena de países con el compromiso de formarlos en la era digital con tecnología cívica, con una organización que utiliza tecnología para reforzar la capacidad para actuar de forma segura e involucrarnos de forma cívica los jóvenes en un país como Senegal. Presentamos y nos hemos dado cuenta que los jóvenes con frecuencia están ausentes de las decisiones públicas. En países, por ejemplo, hemos terminado un estudio hace un mes que nos muestra que en organizaciones municipales, en algunos alcaldías, por ejemplo, tenemos menos de 6% de participación de los jóvenes, y en los consejos municipales, por ejemplo, solamente algunas cuantas personas en Dakar tienen menos de 30 años, que es un tema importante en nuestra región para poder juzgar la información, la calidad de la información y el material del compromiso para la información que esté presente, por ejemplo, para los educadores, para que se puedan educar en cuáles son las partes básicas de la involucración para poder emanciparse de una forma autónoma. Y la información es la clave fundamental para la educación. Nuestro interés por los jóvenes para poder desenvolverse en un ambiente mediático en donde la cultura de la información es tan esencial. Por eso estamos trabajando para que las personas puedan desarrollar sus capacidades, el desarrollo de pensamiento crítico y el cuestionamiento a los recursos de información, en donde pueden haber recursos de información que estén
eh, modificados y que sean tendenciosos. Entonces es por eso que instituciones internacionales, gobiernos, centros de capacitación, instituciones y todos puedan trabajar para poder diferenciar las perspectivas los unos de los otros y para que se puedan incluir también, por ejemplo, en la información de las redes sociales y de la informática para que puedan hacer las investigaciones pertinentes a los elementos que puedan organizar las encuestas, investigar y poder emitir informes que utilicen la tecnología para anclar nuestro trabajo en los territorios que se cubren y especialmente en la esperanza de que estos mensajes que estamos dando puedan conceptualizar y que puedan utilizarse, por ejemplo, en la cultura de la generación Z como un componente importante, un componente en la capacidad que debemos adaptarnos y hablar sus códigos y en formatos de los jóvenes de la generación Z, que son esenciales en países como el mío o en continentes como África, donde más del 75% tiene menos de 35 años. Es importante que los educadores en las instituciones participen y que puedan adaptarse a los formatos, a los códigos de comunicación de la generación Z a través de plataformas, a través de elementos digitales y también a través de estos contenidos de entretenimientos, como lo llamamos el día de hoy, en este concepto de la falta de información. Tenemos una situación de emergencia de noticias falsas o fake news por su nombre en inglés, en donde un gran grado de desinformación es rampante, se ha multiplicado y se ha amplificado con el desarrollo tecnológico reciente y como podemos ver, tenemos a personas que se conectan de forma digital en África hace 4 años o hace 5 años, en donde, por ejemplo, cuando regresé a mi país nativo Senegal, porque yo estudié en Francia y trabajé en Europa por un par de años. Entonces, cuando regresé a estas aldeas remotas, y había estos albergues temporarios y salones de clases improvisados sin paredes verdaderas. Entonces tuvimos que hacer cambios para adaptarnos a los problemas del clima, por ejemplo, a las inundaciones, a la lluvia. Por ejemplo, muchos jóvenes hacen estos cambios en sus aulas de clase y tenían teléfonos inteligentes, se conectaban a la internet y me sorprendía cómo podían conectarse, cómo podían tener acceso a redes sociales y cómo podían desempeñar investigación. Entonces, con el apoyo de organizaciones internacionales de países francófonos, nos dimos cuenta que la información no estaba verificada y ya había una velocidad en la propagación de noticias falsas 3 veces más importante. Entonces, no creo que esto sea algo algo que ustedes no sepan. Sin embargo, a partir de ahí nos dimos cuenta del problema real en nuestro contexto muy particular en el que estábamos enfrentando muchos retos referente a la seguridad, a la polarización, a los problemas políticos. El día de hoy también la desinformación en nuestra sociedad no es solamente a través de las pantallas, es un reto a la cohesión social, a la salud pública, a la democracia, a la inteligencia artificial, a la generación de contenidos de inteligencia artificial que cada vez muchos más jóvenes tienen estas herramientas y que no están precisamente capacitados para tener contenido sensible en el uso de la alfabetización de la información y redes sociales. Y es importante darnos cuenta el día de hoy que existen pocos esfuerzos en este campo que no establecen muchas de las políticas públicas en nuestros países cuando hablamos de estas iniciativas. En este debate de políticas públicas que nos hemos dado cuenta que estamos muy retrasados comparados a otros países que tienen establecidas estructuras políticas públicas, marcos legislativos e instituciones que se especialicen en esta información de redes sociales y de informática, no solamente en el Estado, sino también estamos retrasados en actividades
actividades comunitarias a nivel local, en miembros de familia, en padres, en generaciones mayores que no están capacitadas en este respecto. Entonces, hemos hecho nuestra investigación referente a la era digital y nos hemos dado cuenta que hay un gran porcentaje de padres de familia en Senegal que no están equipados para fomentar a sus hijos en los retos digitales, especialmente en estos retos, por ejemplo, dentro de las escuelas, en la velocidad de la transformación del Internet y en el surgimiento de otros retos asociados a la inteligencia artificial, y esto está tomando lugar a una velocidad verdaderamente impactante en el que las escuelas no han podido adaptarse. Entonces, yo estoy tratando de manejar estos aspectos en tres maneras. El primero de ellos, como ya lo mencioné, la investigación, la capacitación y posteriormente la cultura la cultura de la generación Z está tratando de desarrollar rápidamente la capacitación y como organización que dirige a los jóvenes y que actores de la sociedad civil estamos tratando de crear innovaciones digitales en estos temas para que los elementos digitales puedan tener un sistema de apalancamiento con base en los riesgos para dar oportunidad a dirigir esta desinformación y dar oportunidad para hacer frenar esta desinformación. Y también hemos generado soluciones tecnológicas accesibles disponibles en WhatsApp para que los jóvenes y los educadores desde sus teléfonos inteligentes puedan tener acceso a los módulos de capacitación y puedan utilizar, por ejemplo, herramientas como WhatsApp, inteligencia artificial de la forma correcta. De esta forma, podemos tener estos bots que reciben capacitación, que están alimentados y para que las personas puedan capacitarse en soluciones tratando de probarse, permitiendo cómo podemos investigar a miles y miles de usuarios. Esto es tecnología e innovación que nos permite abrir un túnel de conversión, un túnel de capacitación, en la alfabetización para la capacitación y así modificar a los educadores que tienen un papel a desempeñar muy relevante y también que puedan capacitar a estudiantes, certificarlos de una forma importante e indicar estas incubadoras en las que los jóvenes tengan acceso a materiales de capacitación. También de alguna forma podemos esperar una perspectiva que vaya a la cultura de la generación Z, como ya comentamos, en el que los jóvenes se vean a sí mismos en estos módulos de capacitación híbridas en línea y no estar en línea, con una movilización de la tecnología, herramientas diarias, códigos, uso de formatos, chatbot, utilizar conversaciones en línea para capacitarse y adquirir competencias. En nuestro trabajo con educadores, especialmente con todos los que tienen la capacidad para atraer una perspectiva de innovación y una perspectiva de inspiración para la generación Z, referente a las perspectivas digitales, nos va a permitir trabajar con actores como influencers y también, por ejemplo, con el bosquejo de la UNESCO, un informe importante a este tema. 2/3 partes de los influencers no necesariamente están bien informados, pero los influencers ahora son actores que han desarrollado mucha mayor fuerza en la parte política que los educadores tradicionales y a través de esto hemos visto el desarrollo de educación informal. Entonces debemos de utilizar nuevos desarrollos de educación no institucional, educar a los influencers para tener una colaboración en espacios digitales para videos y generar esta conciencia, elevar las campañas para involucrar a los jóvenes y poder involucrarlos en esquemas de capacitación más profunda en la que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y que necesiten anclar. Por ejemplo, en Senegal, esta perspectiva de compañero a compañero, porque nos hemos dado cuenta que existen nuevos términos el día de hoy. Es importante desarrollar a las comunidades educativas y tal vez en estos nuevos temas digitales vemos nuevos temas y vemos los problemas, por ejemplo, de mutaciones diarias, de la falta de información, de la desinformación, que va a ser la desinformación del mañana. Entonces necesitamos hacer cambios en
el día de hoy por los cambios y las transformaciones que se están involucrando. Hoy, más que nunca, necesitamos estar más informados, una comunidad más educada, educadores más que puedan trabajar con influencers y que no nada más sean recipientes de la información, sino que sean los actores ellos mismos en estos esquemas que hemos establecido en escuelas con mediadores entre los jóvenes y que sean ellos los mediadores que puedan alertar a otros de las noticias falsas, de la desinformación, de violencia en sistemas escolares y que puedan alertarlos a los administradores y a la administración y a otros educadores en los sectores de la caridad y de la filantropía que puedan dar respuestas a estos temas, que los jóvenes puedan entender los esquemas mentales y que puedan dar la evolución de estos sistemas y que puedan terminar con la mayoría de los trabajos internos que tratamos de constituir estos marcos para intercambiar las mejores prácticas de estos problemas con, por ejemplo, una red francófona de educación en la que tenemos, por ejemplo, que hemos desarrollado con base en Francia, con trabajos de otros actores institucionales en acceso a información y educación, miembros de estas redes en preguntas de políticas públicas y el acompañamiento de políticas públicas educacionales y de educadores. Entonces, creo que ya terminé mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por esta presentación del gran trabajo que se ha logrado en el África Occidental. Como ya lo comenté en mi presentación en la UNESCO, mi prioridad es que esta alfabetización para educadores de los adultos nos pueda contribuir a estos objetivos de forma notable por el hecho de atender esta gran categoría de beneficiarios. Gracias a todos por su trabajo y en unos minutos regresamos con cada uno de los ponentes para que podamos hablar de la educación. Ahora vamos a hablar con el codirector de Nordicom, que es profesor en la Universidad de Gothenburg. La investigación de Murray se concentra en el periodismo, la alfabetización, las noticias, inteligencia artificial y en la alfabetización de la información y de redes sociales. Marit, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sé que tu presentación es muy específica, así que bueno, estamos ya esperando poder escucharla. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación a este webinario multicultural y multilingüístico. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Como Olivier lo mencionó, mi tema va a ser muy específico el día de hoy, porque comenzando desde el hecho de mi trabajo constante, que ha sido una de las corrientes, la educación para la alfabetización en las noticias, quisiera señalar que este trabajo se concentra en un subtipo de alfabetización de las noticias y de la educación, porque por lo general hablamos a un nivel general y cuando hablamos de alfabetización de redes sociales y de educación de alfabetización de estas mismas, pero debemos hacer un análisis de los mensajes y del posicionamiento de los aprendices en el papel de los recipientes de estos mensajes y no de los que producen este mensaje. Entonces, cuando hablamos de esta producción, con frecuencia hablamos y nos utilizamos en diferentes herramientas digitales. Entonces, creo que debemos estar mejor preparados hoy para enseñar alfabetización de inteligencia artificial y necesitamos pensamiento de pedagogías de producción. Esto es precisamente uno de los proyectos continuos. Es un libro nuevo, en realidad es un libro nuevo que se publicó en julio pasado. Los periodistas como educadores de redes sociales que comenta el papel de los practicantes del periodismo profesional como parte de redes sociales, como parte de la ecología y de la alfabetización de la información, en colaboración con otros educadores para los adultos en ambientes informales de aprendizaje que contribuyen a aumentar la conciencia de la comunicación democrática masiva, incluyendo el periodismo.
Previamente he escrito acerca de, por ejemplo, las prácticas culturales digitales de inteligencia artificial, concentrándome en alfabetización, que para mí es una forma de combinar y de comparar estas diferentes ramas. Y creo que cualquiera que haya estado a distancia en el periodismo, por ejemplo, las generaciones más jóvenes y también algunos grupos de adultos que han desarrollado una relación más escéptica al periodismo que tradicionalmente se consideraba como la base o la piedra angular de la democracia. De tal forma que podemos decir que estamos viviendo en esta situación y en este escenario en el que tenemos una necesidad creciente para dedicar una educación de alfabetización de medios digitales directas a este tema en particular. Así que muchos grupos jóvenes, muchas audiencias de jóvenes, grupos de jóvenes adultos informan que las noticias los hacen sentir con menos capacidad y no les hacen relevantes en sus vidas. Entonces tenemos un liderazgo tóxico a estos argumentos o a la conversación polarizada en el que es difícil seguir las noticias. En los 90, la conversación era muy similar a este respecto. Es decir, las casas de medios de comunicación se preocupaban de las futuras generaciones de las audiencias. En los 90, muchos de estas salas de noticias establecidas con instalaciones físicas invitaban a jóvenes, a aprendices, a grupos de escuelas como visitantes a sus instalaciones. Incluso generaban esta capacitación física en aulas, en espacios, para que los jóvenes pudieran experimentar y trataran de ser periodistas. El día de hoy existen muchos programas de alfabetización de periodismo y de noticias, incluyendo, por ejemplo, los que vemos en pantalla. Pero muchos de estos programas de alfabetización en periodismo y noticias estaban dirigidos por compañías grandes y no por instalaciones físicas, sino con base en periodistas que visitaban a las escuelas o en competencias en línea. Y los aprendices se involucraban con diferentes cuestionarios y asignaciones en las que se les guiaba a detectar noticias falsas y noticias auténticas y así sucesivamente. Pero aún así, el papel de la producción permanece en la base. Desde luego que existen posibilidades de aumento para publicar y para hacerse productores. Hay muchas escuelas o plataformas de periodismo para estudiantes que proveen de estas posibilidades de publicación sin costo, especialmente para escuelas, para educadores de adultos. Y existe también la posibilidad para formar estas aulas de noticias con espacios de producción colectivos para hacer un tipo de periodismo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de iniciativas de alfabetización en donde la plataforma se provee, por ejemplo, en países nórdicos de donde yo vengo, en donde cada uno de los países tiene una plataforma nacional o a nivel nacional en la que proveemos a las escuelas, por ejemplo, en Suecia, con nuestras historias de móviles, una plataforma para que los periodistas jóvenes puedan hacer producción en clases de una narrativa, de historias y donde otros grupos de aprendices, donde puedan tener escuelas típicas en este tipo de cosas y donde también tengan cada vez más y más posibilidades, no solamente en la era de la inteligencia artificial, sino que también tengan posibilidades para establecer periódicos o revistas en línea con base en, por ejemplo, el WordPress, con la ayuda de inteligencia artificial. Entonces, las posibilidades han aumentado. La alfabetización de las noticias y la educación en el periodismo se ubica en un continuum, en un momentum de periodismo
periodismo en el que la práctica profesional e institucional y la educación general también, desde luego, ocurre en muchos ambientes distintos, en ambientes formales e informales. La parte central del cuestionamiento como educadores de redes sociales es cómo vamos a integrar este componente a las estructuras generales de educación, y lo que estamos haciendo en forma de alfabetización y educación del periodismo está tomando una diferenciación muy trascendente por otra forma de educación en el periodismo y la educación. Entonces, en esta alfabetización del periodismo ya no existe este clamor por el profesionalismo y por la idea de que el propósito no es solamente educar a los profesionales del futuro, en primer lugar, sino aumentar la conciencia general como parte de la ciudadanía general entre los distintos aprendices. Y ahora estoy hablando especialmente a la producción de las redes masivas de comunicación o de las redes sociales. No hemos establecido términos para llamar a este tipo de esta producción periodística, didáctica y pedagógica amateur, sino que hemos hablado de un periodismo y tal vez de un periodismo liderado por una perspectiva estudiantil antropológica que yo he comenzado a llamar en esta área específica entre la educación, el periodismo y el periodismo pedagógico. Esta forma de educación que tomamos como noticias o como objeto del aprendizaje, sino que más bien me refiero a esta definición que es el conocimiento de los procesos personales y sociales en los que el periodismo se produce, se distribuye, se consume, y las habilidades que permiten a los usuarios tener cierto control sobre estos procesos. Estas son las bases, y quisiera inclinarme más al uso del término alfabetización periodística para cubrir todos los géneros y la versatilidad que se incluye en el periodismo, más que en el hecho de señalar las noticias en un género dentro del periodismo mismo. Así que lo que vemos aquí es esta definición que es muy típica del posicionamiento del aprendiz, del analizador, como alguien que desde fuera del periodismo y del periodismo está ahí en una parte en donde existe una desconexión entre la práctica de periodística y la formación del conocimiento a través del periodismo mismo y de los receptores como aprendices. Entonces, para poder acercarlo esto más a la producción, estoy hablando de aprendices con base en la comunidad, generando aprendices a través de la producción en donde los participantes son más conscientes de los mensajes públicos, periodísticos y que seleccionan, que dan forma, que editan y que se circulan, y que ese es el propósito principal. Cuando yo comento que al practicar el periodismo no solamente es aprender de periodismo mismo y no solamente es ser el propósito principal en muchos casos, sino que también aprendes más acerca de, por ejemplo, acerca del mundo y acerca de ti mismo. Yo considero que este es el punto más importante a señalar, desde luego, y que al utilizar el periodismo como un método de documentación y para compartir el conocimiento, necesitamos estar en términos, por ejemplo, de un área sustancial que podemos especializarnos. Por ejemplo, si estamos hablando de temas industriales o, por ejemplo, la mediación de un moldeo tradicional de cualquier tipo de hobbies, cualquiera que sea el tema, que queramos aprender la sustancia de lo que estamos haciendo, entrevistas con expertos, aprender mucho, la necesidad de tener la capacidad de publicar preguntas relevantes y poder adaptar conocimiento antes de que podamos formular cuestionamientos a estos expertos. De esta forma, ¿cuáles son los activos de la producción en lo que podemos sumergirnos en un mecanismo en el que el periodismo pueda hacerse transparente e invisible y que en realidad podamos estar en contacto con nosotros mismos y con nuestros
ejemplos semejantes. Lo que nos distingue entonces en la producción periodística de la producción de las redes sociales o de los mass media es la producción que de las redes sociales es una narrativa que tenemos estos amateurs en el que el periodismo está más estructurado, es más sistemático y en realidad es más una ideología de cómo producir conocimiento por el ISM, el sufijo ISM, periodismo, en el que este concepto nos dice que es una idea lógica de un tema y es una sistematización de la producción del conocimiento y muchos términos y géneros, el entendimiento o la distinción entre ellos desempeña un papel muy importante. Cuando practicamos el periodismo, yo distingo estos tres elementos de procesos. La voz, como un primer ejemplo. Este es un ejemplo de, por ejemplo, de una aula de jóvenes, una aula de noticias de jóvenes en la que hemos colocado a jóvenes de la parte municipal en la capital Helsinki, en Finlandia. Y esta aula de noticias normales en donde los jóvenes son aprendices que están imitando practicar el periodismo, pero que lo están haciendo de forma real, se ha establecido en colaboración y que ha lanzado, por ejemplo, se lanzó en 2006 con medios de comunicación profesionales para que todas las cosas, los aprendices hicieran también esta publicación que pudieran hacer investigación y hacer impacto a través de esto. La producción está liderada por los jóvenes. Los jóvenes son los que definen la agenda, los que establecen la agenda y que vienen con su voz a las corrientes principales de la conversación en la esfera social. Y hay contestatarios a los cuestionamientos, a las agendas de los adultos. Esto se puede hacer y se ha hecho, por ejemplo, con grupos menos favorecidos como los migrantes. De esta forma se ha capturado a los menos representados en el status quo. Algo más que podemos señalar y que ha sido muy importante, por ejemplo, es cómo conectamos, cómo cerramos la brecha, cómo vinculamos a los mundos. Una de mis partes favoritas de cómo cerramos la brecha, por ejemplo, es esta iniciativa Foxfire en Georgia, que se lanzó en los 60, que en realidad era una magazina que se lanzó en 1966. Era una revista liderada por estudiantes o un proyecto liderado por jóvenes que en realidad se etiquetó como periodismo cultural, pero yo diría que era un periodismo antropológico en el que estudiantes de bachillerato o preparatoria se entrevistaban con mayores, por ejemplo, de las comunidades de los Apalaches para documentar conocimiento, memorias moldeadas, experiencias de generaciones anteriores. ¿Y quién estaba ejecutando estos temas? ¿Quién hacía, por ejemplo, la sopa o cómo tenían esta fe, cómo se sanaban? Cualquier tipo de temas tradicionales. Esto fue un aprendizaje de escritura y de información para los estudiantes donde se utilizaba un trabajo antipolarización, aprendizaje intergeneracional, se avanzaba a conexiones urbanas y rurales en muchos países en donde ya teníamos una gran visibilidad y un diálogo incluso interreligioso. Entonces, el tercer proceso que siempre sucede de algunas formas es la unión de las comunidades mismas para ser visible y más coherente, en donde encontramos las voces, en donde podemos tener
una perspectiva mucho más fuerte. Y no importa cuál es el producto, sino que en realidad estas formas de producción pedagógica, por ejemplo, no tienen un papel tan importante, sino que estas comunidades vienen en conjunto y comienzan a comentar acerca de los valores y de las ideologías y de los conceptos que son trascendentes para ellos. Marit, I'm so sorry to interrupt you. Mari, Really interrupting. I'm so sorry to discúlpame interrupt por you, but la just I'm interrupción. being mindful of the time because we have Entonces, another 10 minutes to go, and I just wanted to make tenemos sure that otros we 10 can minutos más. add some Entonces, questions to the para panel, because asegurarnos que I'm really podamos sorry pasar a la to sesión de preguntas y of course respuestas, go back me da to muchísima pena you and this interrumpirla, topic, but I just want eh, to keep the conversation. pero And quisiera maybe seguir la I wanted to conversación ask a question to Ousseynou. Ousseynou, tu nous as beaucoup para parlé du travail que tu faisais avec les jeunes et tu nous hablar as del expliqué trabajo à que ha quel hecho con point los en Afrique jóvenes de l'Ouest c'était particulièrement important parce que les jeunes sont y, aussi une partie y ver importante cuál de es el la trabajo que han société. hecho en África Est-ce Occidental, que que tu ha peux nous sido dire trascendente con una gran proporción de la sociedad. comment, puisqu'on parle ¿Podría aujourd'hui d'un comentarnos cours pour les éducateurs el d'adultes, representante est-ce de que vous avez África déjà à Polaris cómo travaillé ha avec trabajado les con los éducateurs d'adultes? educadores para los Et si c'est le educadores, cas, est-ce qu'il y con a los des différences educadores para los quand on adultos? travaille avec des ¿Cómo éducateurs ha trabajado déjà con très très especialistas en grands? este Quelles sont ses caso? ¿Cuáles son las difficultés? diferencias entre este trabajo y el Merci trabajo que ha Olivier. hecho con los más Effectivement, on jóvenes? travaille Por avec ejemplo, con los jóvenes y les los éducateurs de jóvenes. manière large Sí, pour bueno, des desde questions de luego, très hemos diversifiées hecho un gran trabajo et con los comme à educadores en qui un on gran donne sentido de la à palabra. qui on donne Ha des sido capacités mucho, muy pour diverso. aller à leur tour donner des capacités Y también les à hemos leurs dado la students. Donc capacidad a estas l'intelligence personas para fondamentale, poder tout comme le handicap, est educar a cumulative los aussi. jóvenes con C'est grandes ce qu'on peut diferencias, pero appeler también parfois con les grandes points de contagion, similitudes. si je peux le dire Y ainsi. esto es algunas veces On lo a de plus en que plus des llamamos habitudes de los consommation, puntos des de habitudes contagio, si d'apprentissage podemos llamarlos así. qu'on a l'habitude Tenemos hábitos de de consumo, voir hábitos de chez les jeunes, aprendizaje en el que hemos qu'on voit aumentado aussi chez les y en seniors, el que donc hemos visto chez entre les los personnes adultes. jóvenes, Si je prends, qui entre los aujourd'hui sont adultos aussi sur TikTok, sont aussi y vus aussi los de adultos manière mayores el día de à l'aide hoy. du numérique, Hemos surtout visto, por sur ejemplo, les en réseaux TikTok, sociaux. por ejemplo, en el Et, sentido en el que et je estamos vois que viviendo en una época c'est digital, une pratique là. que nos hemos La conectado première chose a peut-être redes au niveau sociales, culturel que desarrollado je estas pourrais mismas apporter de prácticas. public, Entonces, c'est au estos niveau cambios pueden ser de comment ils las s'approprient le diferencias contenu principales que hemos observado qu'on leur donne. referente a Les la jeunes doivent forma en plutôt la que avoir hacemos contenido, en la que su propio doivent plutôt contenido avoir nos da un esprit a ouvert los sur la más forme, jóvenes. sur comment tu leur Esta donnes le contenu. tendencia Est-ce que tu leur donnes le contenu par les a jeux? la Est-ce que tu forma leur en donnes le la que el contenu par le contenido se théâtre, par les desarrolla, por arts, par les ejemplo, industries culturelles es a través de créatives? un Est-ce que tu juego, a leur través donnes le del teatro, a contenu par través le del digital, arte, à a travers la réseaux través de la sociaux, alors que le creación? public adulte ¿O veut es plus algo que se insister, hace, pas que se sur la entrega de forma forme, mais sur le digital, fond? estos Sur canales en donde los notamment les mayores van a énergies, insistir les más en la relations forma de qu'il la peut y avoir entrega? entre ¿O la es algo en compétence el que que tu en leur donnes realidad et se le está parcours et le comentando y se vécu está diciendo de à una telle ou telle conexión enfance? vivencial Avec les que adultes, se il y a tiene plus entre las de competencias que se connexion están dando en la expérientielle avec des experiencia jeunes de qui la n'ont vida pas misma? forcément d'expérience d'ailleurs? Con los adultos Et ça tombe bien. existe Donc, mucha más bon, conexión con esta experiencia que está la question dirigida de una large du forma travail lógica porque opéré sur para ellos les tienen jeunes, menos, los jóvenes souvent tienen menos une experiencia, eso vision, tiene sentido, pero con frecuencia disons, los globaliste jóvenes et tienen una mondialiste des visión jeunes, parce qu'ils sont nés à que es l'ère mucho digitale, más ils sont nés mundial, à mucho l'ère des más réseaux sociaux, general, euh, que nació en una ils era peuvent facilement digital. comprendre des Y expériences en esta et des etapa de exemples las redes qui sont eux des sociales démarches qui podemos sont tener este nées ou qui sont entendimiento de pratiquées à des experiencias, por milliers de ejemplo, kilomètres de leur territoire, o ce qui n'est pas le cas acciones pour que un adulte nacieron qui con est millones de très kilómetros fortement ancré sur son en donde territoire, vivimos de una qui forma veut des distinta de los exemples adultos. locaux, qui veut des expériences de Entonces, leurs los parents. adultos están más anclados a su Et donc, il y a un territorio, gros sujet ven ejemplos más d'adaptation, locales, localisation, más, ce son qu'on más appelle sensibles nous a la la experiencia local localisation du y contenu. están más sujetos Et a ça touche beaucoup à adaptarse ça. Et a enfin algunos aussi, contenidos sur ce qu'on de peut otros remarquer lugares en depuis donde longtemps, lo que nosotros llamamos la avec grand nombre localización, y eso contexte, en tiende a taux ser un eco aquí, d'alphabétisation qui est porque plus ou nos moins hemos dado important, cuenta et notamment que en un contexto chez les seniors, específico donc de nuestra ce alfabetización, de qui vient estas rejoindre un peu la question tasas de de la question alfabetización de la son muy langue, interesantes a los qui adultos est mayores que extrêmement también se important. Chez conectan a les la adultes, localización, on va a la plutôt adaptación, a avoir las preguntas aujourd'hui de la une sapience, de forma lingüística, en la que es muy des importante langues entre los locales qui adultos, résistent, una tendencia el día de des hoy, pratiques, voire esta même dans alfabetización le y esta langage dans nos pays, on adaptación va a peut-être las aller vouloir lenguas même locales y au-delà du que wolof, on va vouloir hay una aller sur des resistencia de langues prácticas vraiment locales. Por ejemplo, locales. en mi Le wolof, c'est país un peu la langue nationale du podemos Sénégal, mais on va vraiment tener vouloir parler esta du Swahili. movilización Vouloir lingüística. parler ¿Y cuál es el tipo de derrière, el, être que
la lengua que se usa en Senegal. Ouais.
Merci pour sino cette que insight. tenemos C'est también intéressant una de experiencia les cruzada. différentes approches pour Muchísimas travailler gracias avec les por jeunes et su les adultes. distinción. Es muy And interesante just I have a quick ver question cómo for estas Pablo, perspectivas distintas reflecting on pueden that. diferenciar a los Pablo, you jóvenes de mentioned los that adultos. the idea is the focus is to move from La idea using es moverse technology de to utilizar la questioning tecnología technology. And a, perhaps you can a give us cuestionar one la concrete tecnología y tal example vez of nos what is pueda the dar un need ejemplo for concreto adults acerca de educators qué to significa para present. los How do educadores, we para move los from simply de los using adultos, technology to questioning it? concretamente utilizar la tecnología a cuestionarla? Pablo, do you want to answer this Pablo, question? Hola. quisiera Olivier. la pregunta, por favor. Perdón. No había escuchado. Me sentí invitado a contestar, pero no había escuchado que era específicamente para mí, perdón. Bueno, ahí en el despliegue de programas en el territorio, lo importante es la práctica y el acompañamiento. ¿Sí? Para nosotros es clave que los docentes puedan llevar adelante iniciativas que expongan a los estudiantes tanto en la producción como en en la verificación y la validación de esos contenidos. No hay recetas. Yo vi que consultaban en el chat de preguntas y respuestas acerca de uno, porque uno busca, ¿no? En este tipo de encuentros también tips o elementos que sirvan para orientar parte de la práctica educativa. Y ahí creo que lo que hay que tener es una visión más integral, es un poco lo que venimos tratando de desarrollar a nivel en Uruguay, que los docentes tengan parte de las pistas hechas, ¿no? O sea, predefinidas y que lo local o lo contextualizado emerja como aditamento, ¿no? Si yo quiero trabajar, no sé, campañas de desinformación, puedo generar una propuesta central a la cual entren contenidos locales de forma intencionada por parte del docente y que eso integre o involucre también a los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Uruguay es un territorio pequeño, hay una gran disparidad territorial en lo que son las áreas de frontera, con las áreas del centro del país, con la parte más de la metrópoli capitalina. Y eso implica realidades socioculturales muy diferentes. Bueno, como bien decía quien estuvo antes que yo, respecto de estas cuestiones idiomáticas, que en el caso de Uruguay no lo tenemos. Entonces, creo que ahí es menester generar propuestas que puedan ser We don't hear you anymore, Pablo. abiertas a Ahí. que incluyan. Hola, ahí, No, ¿me escuchan? está bien, funciona ahora. Bien. No, y me parece que involucren a los estudiantes en los lugares donde ellos habitan específicamente el contacto en los territorios digitales. No las preocupaciones del docente, sino donde ellos estén. Hoy están en TikTok, en Instagram, sentarnos en ese lugar para poder analizar la información que ahí fluye. Entonces, eso implica salir de un lugar del confort del docente y salirse del medio de prensa formal donde sí está la información, pero la información que consumen hoy los estudiantes y que el día de mañana es también una referencia para la postura de posiciones políticas, tiene que ver con lo que fluye en TikTok y en Instagram. Entonces, para nosotros hay que poner esas plataformas en el centro de la escena y ver cómo fluye para poder analizarlas críticamente junto a ellos y no de espaldas a ellos. Eso es un poco las claves que tratamos de trabajar. Thank you so much, Pablo. We have until Muchísimas 3 gracias, p.m. We have Pablo. a couple of things we want to Tenemos tell un you about poco the de course, cosas que queremos but Marit, comentarles acerca del I will curso, give you pero the floor Marit, te voy a again. dar I'm la so sorry I palabra una interrupted vez you, más. but just to make Me sure that lamento we haberla can do everything interrumpirla, on pero time. quería So asegurarme Marit, que I don't nos know if you apegáramos a la wanted to agenda. No conclude sé the si presentation that quisiera you started, concluir la or perhaps Pablo, presentación last que very estaba haciendo, much o linked tal to vez answer. comentar We have algo, seen a unas lot of preguntas más decline más in the trust of puntuales. Hemos audiences visto un towards descenso media.
en lo que es la confianza de las audiencias a las redes sociales. ¿Cómo considera que la alfabetización a la información en redes sociales puede restaurar la confianza en I estos think medios? the whole idea of news Yo creo que toda literacy la has idea been de la alfabetización y la producción de learner noticias generated a través activities de is about unas actividades generadas restoring a los aprendices es the acerca trust de eso, es by doing restaurar la it confianza yourself. Then a you can través better de relate to the also to the cómo institutional nos and relacionamos professional mejor products en and la parte understand how they institucional y have en los been productos made. profesionales y en So el I think entendimiento that's de lo que estamos basically haciendo. Creo que eso sería how we need to básicamente be cómo and necesitamos depart y lo que from the necesitamos hacer individual's y own a partir de ahí shared de social el worlds hecho de and que el integrate individuo these comparta issues su mundo into their social y cómo se worlds, and integra then a they estos can temas develop y a sus mundos y cómo puede relationships within desarrollar these institutions by their relaciones own a las doing, and something tecnologías, that a las is relevant to instituciones, them. haciendo I todos think estos that cambios relevantes con makes todos the ellos. change. Creo que eso hace el Great. cambio. Thank you so much, Marit. Muchísimas gracias, María. Sarah, I think I can now give you Sara, the floor to creo que ahora dive te doy la into the palabra actual course. para comentar al curso real. Yes. So now my colleague will share the Bueno, ahora mi presentation, colega va but a we just compartir want la to presentación. kind of summarize Queramos this poder in resumir presenting the course. la presentación del curso. Yeah, so before we do Well, that, a big thanks again to Antes de ello, Pablo, pues Husainu, muchísimas and gracias a Marit, who Pablo, has a shared Husainu not only the y a work they've Mari que been doing, but compartieron no the importance solamente el of digital trabajo media que hacen, information, sino especially la relevancia de la those información y reports la of la alfabetización en la EU of información y redes UNESCO between sociales. what Sí, UIL is ese es el doing. trabajo que hace So a big UNESCO, thanks to UIL. the three Un panelists gran for the recognition and agradecimiento for a all the work nuestros tres that they are doing panelistas to por make el sure that trabajo que están all haciendo y por citizens asegurarnos around que the world todos los are ciudadanos empowered en with todo el critical mundo thinking se están skills to empoderando navigate con with information. habilidades de pensamiento And also crítico a big con thanks to información y también un gran Sarah and the team at agradecimiento a UIL for Sara y a working todo su so much equipo on developing UIL the por course that you will trabajar see now en on the screen. desarrollar We are este extremely curso que happy with vemos the en feedback we have pantalla. received so far Estamos from the muy, muy participants contentos por taking la the English retroalimentación que class, hemos and recibido we are looking muchísimo a forward los to having participantes de more la clase de participants inglés y esperamos ver in más Spanish and in participantes French. en español Sarah, thank you y so en much. francés. thank you, Olivier. So thank you also to the panelists who Gracias, have Oliver. shared Gracias a very todos powerful los insights panelistas que han about how to compartido integrate un, digital skills into un conocimiento muy adult importante education, para but integrar estas education in general. habilidades I para think that's very, los very educadores, important, para and los I think the adultos en participants that alfabetización e are información de here redes with us sociales. have also enjoyed Estamos a little bit aquí con about it. nosotros So I just want to pasando share un very momento muy quickly enriquecedor. Así que quiero information compartir about the course rápidamente la overview información acerca about del the curso que contents. estamos So lanzando, de qué let's se explore trata, together. qué contiene. Vamos a explorarlo en In a conjunto. brief snapshot, this course is Entonces, self-paced, bueno, este which means curso that every es learner can take it autodidacta y independently at their own para pace and their own de time. aprendizaje para It que el has a aprendiz pueda total of tomar 10 tiempo, su hours, propio tiempo. and of course this Tiene can un total change de based 10 horas y with desde how much luego time the puede participant has cambiar and dedicates dependiendo con el tiempo que el the time to participante quiera solve the tomar y problems, to dedicarle. participate in the distinct activities Y la forma en that la que we va a have for resolver course. es The que course is tiene also actividades available distintas. now in El the curso three está languages. Anyone can disponible register, and the en colleagues 3 are right now lenguas. sharing the Todos information pueden about the course, registrarse. and Vamos a colleagues you compartir la can register. información y podemos tener And mucha there is no información para que se closure puedan registrar. of Y the course también foreseen so no hay un far. cierre It del will curso be como tal there hasta until the ahora, end of the year sino que va a at estar least, disponible and hasta maybe final it del will año, remain por lo menos available va a next year. permanecer disponible So al every próximo año. participant that is here Entonces, cada joining us in the participante webinar que can está aquí en el completely access webinario right now. puede And tener after acceso completing the a él different modules, y puede every learner completar can distintos access módulos. to Cada a aprendiz puede certificate that will be accesar downloaded a un directly from the certificado que platform, puede and descargar it can contribute to the en la professionalization plataforma of adult y educators too. contribuir a la If we profesionalización de move on los to the next educadores para slide, we los can see adultos. what is this Y lo course que really vemos mean, ahora what podemos ver are a the qué se dirige este skills curso, this course will equip the learners. So cómo you can see vamos that a lograr el all the aprendizaje en participants este will be able curso. to explain the importance of media and Cada digital literacy, participante will podrá be able explicar la to importancia evaluate de the de la credibility alfabetización de la and the información y relevancy redes of media sociales, process, evaluar la use social credibilidad, la media confianza en los effectively, recursos de understand the información, impact of utilizar AI
de forma efectiva el entendimiento, el impacto de la inteligencia artificial. La alfabetización para la información es un canal para los retos, para los estereotipos, promover equidad de género y el aprendizaje en línea, porque es un módulo específicamente que nos va a llevar a ver un poco más de los contenidos, desde luego. Entonces, ¿de qué se trata este curso? Bueno, pues se trata, como podemos ver aquí, existen 8 unidades y tenemos, por ejemplo, comenzamos con lo más básico, con el entendimiento de por qué la alfabetización de la información y redes sociales. Tratamos de entender cómo las redes sociales pueden incluirse en prácticas de enseñanza y de ahí nos movemos un poco paso a paso a temas más importantes acerca de cómo podemos tener ciudadanos digitales, cómo podemos combatir el discurso de odio en espacios digitales y cómo podemos revisar, por ejemplo, cómo podemos asegurarnos que estemos con seguridad en línea, cómo garantizamos el tener acceso a las redes de una forma segura y cómo nos podemos mover a unidades que estén en contacto con la inteligencia artificial y que ahora se incluyan en práctica docente, cómo los aprendices pueden utilizar inteligencia artificial para producir contenido, navegar estos retos, estas oportunidades y tener una práctica de enseñanza en general con un contenido que sea mucho más diverso, que atienda las necesidades que hemos identificado y que tenga señaléticas a los panelistas en limitaciones culturales y que tal vez no puedan tener acceso a Internet. Entonces, todas estas cosas se han considerado. Finalmente, también estamos en contacto y, como ya comentamos, cómo podemos promover la equidad de género en este aprendizaje en línea, en estos ambientes, cómo podemos dirigir los estereotipos, cómo podemos crear espacios digitales inclusivos y finalmente nos concentramos en la información, analizamos de forma crítica, distinguimos el periodismo, la desinformación, empoderamos a los educadores para los adultos a hacerse responsables, consumidores de redes sociales y finalmente cómo se transmite esto a sus aprendices y cómo empoderamos a los aprendices a que sean ciudadanos digitales. A través de estos temas podemos ver el tipo de actividades que tenemos disponible en el curso y cómo pueden empezar a tener una planeación corta de lo que es la unidad, cómo pueden tener la capacidad de aplicar este conocimiento de conceptos básicos de los aprendices en cuestionarios para poder reflexionar con base en escenarios y en opciones hipotéticas que estamos enseñando para poder reflexionar y ver cómo vamos a reaccionar y cómo va a ser una buena forma de proceder y cómo vamos a tener desde luego poco a poco compartir el mensaje en conceptos clave para poder compartir los, los recursos con otros educadores en todo el mundo gracias a los foros diferentes que hemos incluido en este curso y desde luego una oportunidad para que revisen y que descarguen los contenidos por ustedes mismos para que puedan tener acceso a cualquiera de los temas que necesitan. Además, al contenido tan valioso de los detalles, quisiera señalar que este curso está completamente disponible. Aun cuando no estén en línea, puedes descargarlo y tenerlo en tu teléfono, tabletas, en laptops. Su contenido es una estructura de aprendizaje a piezas por elementos, es decir, que te da los pequeños conceptos de aprendizaje es paso a paso, elemento por elemento, no todo en su totalidad, sino que el curso también es multimodal y es para que se involucren con actividades interactivas muy interesantes y muy atractivas. También es como en el caso de Uruguay, tiene estas partes de juegos, cursos, perspectivas que hemos lanzado el curso con una estrategia de aprendizaje como juegos o como gamers. Es muy relevante para el aprendizaje, para que la sociedad pueda evolucionar y que para que puedan ver cómo como adultos, como educadores para los adultos, se abordan las necesidades y cómo proveemos de educación de calidad a los aprendices con este propósito final en este curso. Finalmente, es un ejemplo de cómo el aprendizaje puede motivar a distintas actividades
para poder aprender con presupuestos distintos. Y desde nuestro curso pueden tener una exploración de inteligencia artificial, pueden ser líderes de redes sociales, pueden ser expertos, actividades que les van a ayudar a tener todo tipo de presupuestos y ejemplos de cómo podemos gamificar el aprendizaje. Y finalmente quisiera compartir desde dónde pueden entrar a este curso. Mis colegas y yo hemos compartido los vínculos. Pueden tener acceso a los vínculos, registrarlos y poder tener los códigos QR. Si ya están en este curso, es que está disponible no solo en inglés, sino también para la comunidad francoparlante y la comunidad hispanoparlante. Entonces, creo que tenemos algunos minutos antes de cerrar. Le voy a pedir a mi colega un testimonio acerca de algún educador de adulto que haya participado en este curso. Adelante. Si quisieran compartir el video, adelante, por favor. ¿Cómo ven la integración de este curso para coexistir el aprendizaje para toda la vida de los adultos en Kenia? Yo veo varias formas de integración. Todas de ellas están alineadas con la educación de Estrategia de Educación Nacional número 1. Se puede ofrecer como un módulo de desarrollo profesional y actualmente los educadores para los adultos en varias instituciones, incluyendo agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones con base en la comunidad. Número 2. Los elementos de información y alfabetización de redes sociales se pueden mandar en contenidos existentes de aprendizaje, haciéndolo parte de las competencias. Además, este curso va a ser un elemento clave de capacitación para poder equipar y dirigir las necesidades de alfabetización digital de los aprendices desde el principio. Finalmente, pero no menos importante, la alfabetización de información e integración de redes sociales en Kenia va a aumentar la relevancia y el impacto de nuestros programas de aprendizaje para los adultos y asegurando que todos los aprendices estén bien equipados para las demandas del siglo XXI. Muchas gracias. Así que después de ver este testimonial, me voy al cierre de este webinario para poder resumir un poco este tipo de cierre que estamos teniendo el día de hoy. Número 1, quiero agradecer a mis colegas de UNESCO, de la red por todo su apoyo, la participación y a cada uno de los ponentes. Gracias por compartir con nosotros toda su contribución tan valiosa. Así que, por ejemplo, nos recordaron la importancia de la alfabetización de la información en la parte técnica y que la parte democrática de la falta de información no es solamente un reto a la democracia, sino la parte social también. Uruguay, por su parte, nos hizo recordar la parte digital para integrar a la agenda de la educación y el componente de la inteligencia artificial. También tuvimos los modelos referentes del programa que no son un reto solo para los gobiernos, sino el trabajo que se necesita con organizaciones de la sociedad civil y evitar la polarización a través del trabajo, que es relevante particularmente en señalar el impacto de los colegas para transformar las comunidades, involucrar a los mediadores jóvenes, actores de la comunidad, influencers digitales que pueden fortalecer de forma significativa las perspectivas. Y también nos recordaron acerca de la perspectiva que se presenta por cómo posicionar el periodismo en educadores de redes sociales, particularmente
colaborar con escuelas, bibliotecas, instituciones culturales y otros actores de la alfabetización de redes sociales para fortalecer el papel del periodismo en la sociedad y poder abarcar la desinformación y hacernos más críticos y más conscientes del contenido que estamos leyendo y consumiendo cada día. Antes de que cerremos, quiero señalar que no podemos hablar de alfabetización de redes sociales e información si no hablamos de la alfabetización misma. Esta es la habilidad base que va más allá de la idea de la lectura y de la escritura y que permanece como clave de cualquier estrategia de alfabetización digital, de información y de inteligencia artificial. Ninguno de nuestros aprendices puede aprender si no tiene las bases de la alfabetización de lectura, y de la escritura como centro de su trabajo. Así que no debemos olvidar que las brechas de la alfabetización existen en muchas partes del mundo, en particularmente entre los adultos, y también tiene una parte rural y de género. Así que empoderamos a los educadores con este curso porque es importante para nosotros y ayuda a contribuir a la calidad de la educación y también a abarcar la alfabetización, las necesidades que tienen los adultos a este respecto el día de hoy. Así que si tienen cualquier duda, comentario o inquietud, con toda libertad pueden contactarnos a través de un correo electrónico o de los canales que ya les hemos comentado durante este webinario. Y quisiera invitarlos al siguiente webinario que va a ser el 24 de junio, que va a ser el aprendizaje en alfabetización en medio de la crisis del conflicto. Así que gracias a todos ustedes por su participación, a nuestros panelistas, y esperamos poder verlos en otra sesión y compartir mucho más conocimiento en alfabetización y habilidades. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Que tengan un buen día, una tarde o una noche, dependiendo del lugar donde estén. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias.